Zona América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un evento más del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor Akaki, soy internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. El día de hoy a nivel mundial se está conmemorando el Día Mundial del Asma, un padecimiento de tipo alérgico que padecen muchas personas a nivel de diferentes partes del mundo. Para este evento conmemorativo del Día Mundial del Asma, hemos invitado a un experto en el tema. Es el doctor Ernesto Onuma Takane, experto inmunólogo y alergólogo, que nos va a hablar sobre este padecimiento. Bienvenido, doctor Onuma. Buenas tardes, saludando a su auditorio, doctor Akaki, muchas gracias por la invitación y el honor de haberme invitado para esta conmemoración. Gracias. Y adelante, a ver, háblanos por favor sobre lo que es el asma y cosas de tu experiencia. Sí, claro. El Día Mundial del Asma, fíjese, se estableció por una iniciativa global mundial que se llama GINA, las siglas son GINA. GINA cumple 30 años de haberse organizado como grupo mundial para manejo, investigación y tratamiento del asma bronquial. Y desde 1998 se estableció como Día Mundial del Asma los segundos martes del mes de mayo. Así que el día de hoy, curiosamente, pues coincidió este programa con el Día Mundial del Asma, así que creo que es un buen motivo para hablar del asma bronquial. El asma bronquial es la enfermedad. Adelante. Sí, el asma bronquial es la enfermedad crónica más frecuente en el mundo en niños. En teoría, puede afectar a cualquier ser humano y actualmente se considera como un problema serio de salud pública, por lo que comentaba muy bien, porque la frecuencia de la enfermedad es tremenda. Fíjense, según la Organización Mundial de la Salud, más o menos la población mundial sufre de alergia, 30-40% de ella, y de esta población del 30-40% de la población mundial que sufre alergia, más o menos el 5% padece de asma. En México, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se calcula un porcentaje de población más o menos del 7% de pacientes con asma bronquial. Y lo impresionante es también la mortalidad. Se calculan 250,000 casos por año y lo más importante es que muchos de estos casos probablemente deben ser prevenibles. En México, por ejemplo, en las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología, más o menos el asma bronquial ocupa dentro de todas las enfermedades la 14ª o 13ª causa de padecimientos por asma en México. Y en términos generales, si hacemos una comparativa de la frecuencia o causas de muerte prematura y discapacidad global, tomando un decenio, por ejemplo, 2007 a 2017, vemos que en 2007 las causas más frecuentes de muerte prematura eran cardiopatía isquémica en primer lugar, infecciones graves respiratorias, antes del COVID desde luego, enfermedades diarreicas, complicaciones neonatales, VIH-Sida y al final enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y por qué enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Porque el asma bronquial sin tratamiento evoluciona a EPOC, que son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que esa casuística en 10 años ha subido y ha llevado del 6º lugar al EPOC al 3er lugar. Así que la relación del manejo del asma tiene importancia en niños por su frecuencia y en adultos por la posibilidad de una secuela grave, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es hasta 2017 la causa más frecuente de mortalidad, junto con la cardiopatía isquémica y las infecciones de vías aéreas inferiores. Evidentemente todo eso cambió ahora con el COVID. Pero bueno, siendo un problema de salud pública tan importante, sí es importante el conocer la enfermedad, porque además es una enfermedad que puede ser prevenible. Y lo más interesante de todo es que el acceso a las enfermedades no es de nosotros los especialistas. Realmente se sabe actualmente en estadística que la mayoría de los pacientes que llegan con asma bronquial generalmente los ve o el médico general o el médico familiar o el pediatra, y eso nos obliga, por lo tanto, a difundir
los criterios de diagnóstico de la enfermedad y evidentemente la terapéutica oportuna para la enfermedad. ¿Y la causa más importante del problema de tipo asmático? En niños, el 60% de los padecimientos por asma bronquial son de origen alérgico. En el adulto, más o menos es un 35 a 40% de los casos de lo que nosotros antiguamente le llamamos asma bronquial extrínseca, que hablaba del padecimiento asociado a factores ambientales. Actualmente ya la categoría de asma extrínseca y intrínseca se ha cambiado un poco, y la intrínseca era para padecimientos o pacientes que tenían enfermedades asociadas a problemas que no eran alérgicos y que padecían estos problemas de tipo respiratorio. Entonces varía mucho de acuerdo a la edad, pero se sabe muy bien que la causa más frecuente en general para los dos grupos es la enfermedad alérgica, y sobre todo en niños, y su asociación con otras enfermedades como son rinitis alérgica. Y se ha hablado mucho del contacto de animales, plantas y todo como factores desencadenantes de problemas y de crisis asmática. ¿Todavía está vigente esto? Sí, doctor, sí, efectivamente. Dentro de la lista de factores ambientales, son factores. El asma bronquial es una enfermedad que se considera heterogénea. Se habla de la definición del asma bronquial como una enfermedad heterogénea e inflamatoria. Y lo heterogéneo precisamente se refiere a eso, que es una enfermedad que puede abarcar diferentes manifestaciones clínicas en diferentes grupos sociales y en diferentes edades. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, hay padecimientos de forma temprana o de asma temprana, que de inicio muy temprano, o de asma de inicio muy tardío, que puede ser en adultos, asma asociada, por ejemplo, a obesidad, asma asociada a tabaquismo, asma asociado a pacientes con alergia a antiinflamatorios no esteroideos, y desde luego asma asociada a alergia. En especial en alergia, el factor ambiental juega un papel predominante porque el asma bronquial, al ser una enfermedad multifactorial, tiene 3 factores importantes. El genético, la predisposición genética es muy importante, sobre todo en las formas de asma alérgica. El otro factor importante es el factor ambiental, que es un factor que desencadena parte de los procesos, y otro el propio individuo con la respuesta inflamatoria, la respuesta de remodelación de la vía aérea que se genera a lo largo del tiempo del asma no tratada. Pero evidentemente los aspectos ambientales incluyen principalmente alergenos de tipo ambiental, orgánicos, como pueden ser pólenes, de estos pólenes malezas, árboles, pueden ser hongos, esporas de hongos, pueden ser animales, caspa de animales, saliva de animales como lo es el gato en el caso de la saliva, y caspa del perro o del caballo en el caso de los animales. Y también ácaros del polvo asociados, que también pues, son factores de riesgo muy importantes que pueden ser condicionantes de mecanismos asociados a mecanismos de tipo asmático. En este concepto de factores genéticos, ¿se puede considerar entonces la asma como un padecimiento hereditario? Fíjese que es una muy buena pregunta. Realmente no es un factor de herencia de tipo mendeliano como lo conocemos, ¿no? Personas que tienen la enfermedad de base y por herencia mendeliana pasan, si son autosómicos dominantes, pasa automáticamente el hijo, o si son recesivos, solamente que los dos tengan, o si son ligados al sexo, solamente lo padecen la mamá como portadora y el hombre como portador, o al revés. Entonces, habitualmente la herencia no es de tipo mendeliano, pero sí se sabe que hay lo que llamamos de lesiones genéticas o alteraciones genéticas que contribuyen a que un paciente pueda desarrollar asma bronquial en forma temprana o tardía. A estas alteraciones se le llaman como polimorfismos genéticos, que son alteraciones en la expresión de algunos genes a nivel de cambios en aminoácidos, en bases genéticas, que favorecen que el paciente pueda tener esta enfermedad, y más aún ahora de lo que se llama la epigenética. La epigenética es una alteración que está asociada a factores ambientales que pueden modificar la expresión de genes. O sea, no modifican el aminoácido del gen, no lo cambian, pero la expresión genética de una proteína, por ejemplo, que tenía que producir cierto efecto en el humano, la epigenética lo cambia y ese gen se reprime y entonces no se expresa o se expresa de más. A esos cambios los llamamos ahora epigenéticos, y los cambios epigenéticos son muy frecuentes ya como parte de las alteraciones de los pacientes con asma. Es decir, tenemos predisposición genética, no de herencia mendeliana, pero sí predisposición genética, aunque sí vemos que hermanos de alérgicos tienen papás alérgicos o mamás alérgicas,
y hay un factor de riesgo que sí se tiene en cuenta. Entonces, el factor de riesgo sí existe como parte de la herencia. Es muy frecuente que en las familias de alérgicos o cuando uno detecta un paciente asmático, es importantísimo en la historia clínica evidenciar si en la familia hay gente con enfermedades alérgicas, no nada más asma. Pueden tener rinitis, pueden tener urticaria, pueden tener alergia medicamentosa, alergia alimentaria, y es frecuente que la herencia no directa, pero pueda favorecer o facilitar que el niño que revisemos o el adulto que revisemos que tenga un familiar con enfermedad alérgica tenga alergia. Entonces sí existe un aspecto de genético, no al grado de una herencia directa, pero evidentemente sí hay una predisposición genética que es obligatorio estudiarla, porque el problema a veces en pacientes es cuando el niño empieza en forma muy temprana los cuadros de asma bronquial. Se dice que en niños menores de 3 años el diagnóstico de asma se vuelve muy complicado porque es la edad en la que los niños también tienen eventos respiratorios que semejan cuadros asmáticos, lo que llamamos nosotros las bronquiolitis virales, y se parecen mucho a pacientes asmáticos. Y ahí el factor más determinante para ver si ese paciente que tiene una bronquiolitis infecciosa y se va a quitar y no le va a pasar nada, o es un paciente que va a empezar con bronquiolitis o como sintomatología asmática y va a seguir toda su vida, depende mucho de los factores que llamamos genéticos por transmisión genética y que ahora le llamamos atopia. Entonces, si yo tengo antecedentes atópicos en la familia, un papá asmático, una mamá con rinitis, un hermano con dermatitis atópica, y el niño empieza con manifestaciones respiratorias, pulmonares, características de los síntomas alérgicos, lo más probable es que ese niño esté debutando como alérgico en forma muy temprana. Si el niño tiene un cuadro viral respiratorio que parece un cuadro asmático, pero no hay antecedentes atópicos en la familia, lo más probable es que sea un paciente normal que tuvo una infección viral, que finalmente se quitó, y ese niño no va a desarrollar asma futuro. Así que el patrón de herencia tiene mucha importancia, no directamente como tal, aunque la definición de asma bronquial que da esta iniciativa global del asma GINA y la Organización Mundial de la Salud no la refieren como una enfermedad heredada, porque hay predisposición genética, que es diferente, ¿no? ¿Y qué tan cierto es que los niños que empiezan con problemas de tipo asmático muy pequeños, con el paso del tiempo les van disminuyendo, incluso hay posibilidades de que desaparezca? ¿Todavía está vigente esto? Sí, hay una evolución interesante en los pacientes con asma y depende mucho de factores evidentemente genéticos y también ambientales. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que desarrolla asma y que vive en un domicilio de papás que fuman o en ambientes tóxicos, por ejemplo, que tengan contacto con tóxicos, a un niño que tiene asma y que desarrolla un ambiente, digamos, ambiental mucho más saludable. Entonces, las dos evoluciones que llegamos a ver en pacientes es pacientes que autolimitan la enfermedad porque tienen formas de asma leves o formas de asma muy moderadas, leves, que permite que la enfermedad pueda detenerse con un tratamiento ligero. Pero hay el otro extremo del paciente que genera enfermedades leves al inicio, pero que la predisposición genética es importante y que esos pacientes con el tiempo pueden producir algo que se llama remodelación de la vía aérea. Sí, es muy interesante porque ahora se sabe que los mecanismos de remodelación de la vía aérea se generan desde muy pequeños. No es nada más pensar que el adolescente que hace asma o el adulto que hace asma va a ser EPOC cuando tenga una edad de adulto avanzado o en la vejez. Ahora se sabe que los pacientes desde la etapa de preescolar, los pacientes pueden sufrir daño inflamatorio del pulmón por el asma y ese daño inflamatorio generar secuelas pulmonares que se pueden presentar incluso en forma muy tardía, ya en la edad escolar, en la etapa de adolescente o en la etapa de adulto. Por eso ahora la iniciativa de global de asma bronquial está dando mucho énfasis en el diagnóstico muy temprano del paciente, sobre todo en la etapa preescolar o escolar, en la que a veces es difícil el diagnóstico, pero que es importante porque el daño generado a esa edad puede dejar un daño permanente pulmonar a futuro. Y eso evidentemente nos compromete mucho a nosotros como médicos, el poder detectar en forma muy temprana el asma bronquial para evitar que ese niño de adulto o de anciano genere una enfermedad de tipo enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la indicación de que si en la casa hay un niño asmático, se deben deshacer de las mascotas, ya sea perros o gatos. Sí, ya afortunadamente esa condición que era traumática y tremendamente dura para una familia, porque
porque usted sabe que el perrito es prácticamente otro, le llamamos perrijo o gatijo, porque prácticamente se les quiere muchísimo en el núcleo familiar. Ahora ya no se utiliza porque afortunadamente en pacientes en los que se puede demostrar la sensibilización alérgica o al perro, al gato o al caballo, que son los 3 factores, se puede ya vacunar. Y hay forma de darles un tratamiento a estos pacientes para evitar el contactante ambiental alergénico. En muchos casos, las medidas preventivas bien enfocadas evidentemente al domicilio. Recuerden que el gato, el alergeno más importante del gato, se encuentra en la saliva del gato. Y los gatos tienen el hábito de, decía un médico veterinario, de acicalar, que es el término correcto para lamer el pelo. Ellos se lamen el pelo y entonces impregnan el alergeno de gato en el pelo, y el pelo al soltarse genera obviamente la distribución del alergeno por toda la casa. Todas las medidas de limpieza en general ayudan, pero ya no hay que deshacerse del gato o del perro. Afortunadamente ya se tiene una terapéutica específica en casos de alergia clara a gato y perro. Lo que pasa es que en muchos pacientes el factor alergénico es multifactorial. Muchas veces la exacerbación clínica del asma es con el gato, con el perro o con el caballo, pero el paciente tiene una alergia de base a algún polen, algún pasto, algún árbol, alguna maleza, o a caros del polvo o a hongos de humedad. Entonces se tiene que estudiar en forma conjunta todo el tratamiento, pero hay tratamiento, doctora Kaki. Ahora sí ya no les causamos ese trauma psicológico familiar al dueño del perrito o de la mascota, y aparte a la familia de la mascota. Y referente a las alergias de tipo alimentaria que se manifiestan como asma, ¿todavía también está vigente ese concepto? Sí, hay pacientes que pueden tener manifestaciones de sensibilización en forma muy temprana a alimentos y manifestarse como un cuadro asmático. Eso es más frecuente en la población infantil. Por ejemplo, en niños menores de 2 años que tienen datos sugestivos de asma bronquial porque tienen cuadro característico de eventos recurrentes caracterizados por tos, sibilancias, dificultad respiratoria y que son recurrentes con antecedentes de alergia familiares. Lo más probable es que ese niño preescolar sea un paciente con asma, o que inicie asma o que ya es asmático. Y es muy frecuente en esos pacientes que muchos de los alergenos más importantes estén asociados a alimentos. De ellos, el más importante es la leche. Entonces, muchos niños con alergia a las proteínas a la leche de vaca, que así se denomina el término de la enfermedad, pueden manifestar su alergia no por síntomas gastrointestinales, sino por síntomas o respiratorios o cutáneos. Y eso es interesante porque aquí el tratamiento no es sofisticados tratamientos de inhaloterapia o vacunas o otro tipo de manejo, es simplemente el retiro de la leche. Entonces, esos pacientes mejoran espectacularmente cuando quitamos la proteína láctea de la alimentación del paciente, y eso permite que la maduración inmunológica del niño genere que esa alergia a leche probablemente desaparezca cuando sea más grande y evite las secuelas de la enfermedad. Entonces, si vemos sintomatología asociada a asma bronquial o de tipo asmático que se asocia en pacientes, y eso lo vemos mucho cuando vemos pequeños de 3, 4 años que tienen sintomatología bronquial, tos y sibilancias, parecen asmáticos, pero también tienen manifestaciones cutáneas, dermatitis atópica, por ejemplo, o tienen manifestaciones de alergia nasal, rinitis. Recordemos que la asociación de asma con rinitis alérgica, que es la inflamación alérgica de la nariz, se asocia en el paciente asmático, casi el 80% de los asmáticos tienen rinitis alérgica. Y es interesante cómo en la evolución de la enfermedad, un paciente con rinitis alérgica, que evoluciona, el 40 al 60% de ellos pueden con el tiempo, si no hay un tratamiento adecuado de la rinitis, evolucionar a asma. Entonces la importancia ahora es predictiva, es pronóstico, es evitar que el paciente la desarrolla, o si la desarrolla en la menor intensidad posible. ¿Cuál sería las indicaciones básicas, así como receta de cocina, para unos padres que llegan con un niño que está debutando con crisis asmática? Habitualmente, como nuestra herramienta de trabajo siempre ha sido, aunque parece que es muy complicado el diagnóstico, siempre ha sido la historia clínica. Entonces, un factor muy importante es ver a qué edad inició los síntomas respiratorios este niño y la calidad de los síntomas. ¿Qué síntomas son? Clásicamente, el cuadro clínico de un paciente, clásicamente hablando, asmático, es un paciente que tiene eventos de tos recurrente,
que tiene en los eventos de tos recurrente, alcanza uno a escuchar sibilancias, que son silbidos como si le silbara el pecho, y que se acompañan asociadamente dificultad respiratoria, y que como el 80% tienen sintomatología respiratoria, muchos de ellos tienen síntomas nasales, estornudos, comezón nasal, catarro transparente como si fuera una infección viral, pero son eventos recurrentes. Si además asocian, por ejemplo, a dermatitis atópica, puede tener también placas de comezón en la piel. Entonces, cuando un niño tiene toda esta sintomatología, sugiere más una enfermedad sistémica que una enfermedad local. Y de las enfermedades sistémicas, evidentemente, el asma es una de ellas. Entonces, ese es el aspecto clínico de la enfermedad, la presentación. Normalmente el paciente con asma bronquial no es un paciente que está deteriorado físicamente, es un niño que se ve bien, pero se está enfermando mucho. Muchas veces coinciden los eventos respiratorios infecciosos con el ingreso, por ejemplo, escolar. Cuando entra a la escuela se empieza a enfermar mucho. Ahora que vimos después de la pandemia que los niños estuvieron encerrados casi 2 años y medio, nadie se enfermaba. Pero ahorita que ya regresaron todos a la escuela, están en su etapa de maduración inmunológica y muchos están enfermando mucho. Y no quise que todos sean asmáticos. Simplemente habla de que muchos de ellos pudieran haber tenido el asma estable por estar encerrados tanto tiempo, y ahorita con la manifestación de contacto con otros niños están enfermando mucho. Entonces la frecuencia de enfermedad es importante. ¿Por qué? Porque muchos pacientes asmáticos se tiene que descartar que estos problemas respiratorios recurrentes no estén asociados a mecanismos inmunológicos de lo que se llama inmunodeficiencias primarias o trastornos de la inmunidad, errores innatos de la inmunidad, que es otro tipo de patología que probablemente valga la pena que en otra sesión del programa que usted comanda se pudiera revisar. Pero bueno, ese es el aspecto. El otro aspecto es la herencia, como comentábamos. La presencia de factores hereditarios en la familia, papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, con una enfermedad alística ya demostrada, puede sugerir que el paciente que ingresa por primera vez a un consultorio o va a un hospital pueda tener un cuadro de tipo alérgico, y de esos cuadros un tipo de cuadro alérgico asmático. Entonces son importantes. La exploración física, desde luego, en el consultorio es muy importante. El poder corroborar las sibilancias, la dificultad respiratoria, la presencia de los eventos con ejercicio o sin ejercicio, son aspectos que son importantes identificarlos en un paciente con este tipo de problemas. Y algo muy importante, el factor ambiental. Si los papás fuman, si no fuman, si hay alfombras, si el polvo, si hay mascotas, los alimentos a los que está comiendo, si hay relación de los eventos respiratorios con los alimentos. Entonces, todo eso, lo interesante de todo es que es parte de la historia clínica que todos los médicos lo aprendimos durante la carrera de medicina, y que con una buena historia clínica se puede llegar a un diagnóstico certero, y si no, ya se tienen estudios de laboratorio, de gabinete, ¿no?, que son los que se requerirían para el diagnóstico de estas enfermedades. Nosotros con los pacientes adultos hemos visto problemas de confusión, de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca y lo confunden con asma y le empiezan a dar tratamiento con inhalaciones, o al revés, que tiene asma y lo confunden con insuficiencia cardíaca y le dan tratamiento para insuficiencia. Entonces, son errores que si no tiene como tú mencionas, una adecuada historia clínica, se puede caer en estas situaciones, porque de hecho surgió el diagnóstico de asma cardíaca, o sea, el asma que tiene su origen en el corazón, pero que en realidad no es asma cardíaca como tal, es un cuadro de disnea severa en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. En los niños también se pueden presentar algunas confusiones como esta. Sí, en niños lo vemos frecuentemente asociado a pacientes con reflujo, por ejemplo. El reflujo gastroesofágico, que es muy frecuente en niños, se puede confundir en pacientes y dar manifestaciones parecidas a un cuadro asmático, o pueden desencadenar o activar un cuadro asmático latente. Por ejemplo, pacientes que hacen tos nocturna, que la tos es predominantemente durante el sueño, o hacen dificultad respiratoria durante el sueño, pero en el día están bien, es muy probable que son pacientes que no son asmáticos y que probablemente tengan la posibilidad de un problema de reflujo. Y como ocurre en adultos, también en niños, las cardiopatías, algunas cardiopatías se pueden manifestar por dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, y se confunden muchas veces con asma. En niños, por ejemplo, tenemos también alteraciones genéticas, malformaciones genéticas, que pueden favorecer
la posibilidad de un paciente que tenga sintomatología asmática y no sea. Y algo muy importante, la aspiración de cuerpo extraño, niños que se aspiran una semilla o un cuerpo extraño y tienen una tos posterior al evento de aspiración del cuerpo extraño y no se les quita esa tos. Entonces, en muchos lugares se empieza a pensar que el paciente tiene asma y realmente lo que tiene es un cuerpo extraño que inhaló o que inhaló en algún periodo de su vida y posterior al evento respiratorio hizo el evento de asma bronquial, o más bien de pseudoasma, ¿no?, que le llamamos nosotros. Entonces sí hay un factor que identifica hacer un diagnóstico diferencial, porque como ocurre en adultos, muchos pacientes manifiestan este tipo de problemas. Y yo creo que en adultos hay otro problema importante, doctora Kaki, que es el aspecto del paciente que ya tiene EPOC, que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica declarada con enfisema, y que aparte tiene algunos datos o características de cuadro asmático. Y ahora ese término entre un paciente que evoluciona de un cuadro asmático con síntomas todavía de asma, pero que tiene ya daño pulmonar, porque a lo mejor además de ser asmático fumó, se llaman síndrome de sobreposición pulmonar. Y estos son pacientes que tienen cierta reversibilidad y que están en etapa entre cuadro asmático y cuadro de EPOC, que eso sí llegamos a ver mucho en pacientes, porque responden a broncodilatador y no hay tanto daño, o pacientes que incluso nunca fumaron y que tienen ya EPOC por el asma, pero tienen una etapa de reversibilidad pequeña y le llamamos síndrome de sobreposición pulmonar. Sí, y de hecho desafortunadamente en México no hay tanta medicina preventiva, la gente no acostumbra a hacerse chequeos aunque teniendo síntomas y pasan desapercibidas algunos tipos de problemas. Te comento que la semana pasada aquí en el Hospital Metropolitano se hizo un proyecto de detección temprana de cáncer pulmonar y de laringe. Se hizo un proyecto, se invitó a muchas personas, de hecho era una invitación abierta, se pedían ciertos requisitos, que tuviera tos de más de 2 meses de evolución, que hubiese sido un fumador intenso, o que tuviera antecedentes de cáncer en su familia, y se invitó a gente, vinieron muchísimas personas, El evento era totalmente gratuito, vinieron más de 80 personas, se les dio una sesión de cómo se hacen las manifestaciones clínicas de un problema de pulmón y de laringe, se les hizo endoscopía, y a los que lo ameritaban se les hizo radiografía, y a los que les ameritaba se les hizo una tomografía pulmonar, todo esto sin costo, Se consiguieron patrocinadores para que pagaran todos los estudios, y al final se dieron cuenta que de esos 80 que vinieron, diagnosticaron 3 cánceres de vías respiratorias en pacientes que no tenían ninguna manifestación, pero que ya tenían cambios en las estructuras, se les tomó biopsia y ya se está confirmando el diagnóstico. Entonces la importancia de detectar problemas pulmonares como de la insuficiencia cardíaca, del EPOC aquí en la Ciudad de México por tantos contaminantes muy frecuente, y recordar que las personas que en la Ciudad de México fuman equivale a uno que vive en la costa o en el campo a que se fumara lo doble, porque unas cosas es el cigarro que está fumando y otra cosa el aire viciado, el aire contaminado que se está respirando. Entonces aquí es doblemente peligroso la asociación de tabaquismo. Pero pues esto de el asma, que cada vez se escucha más, pues asociado a problemas en el adulto, es más complicado, y por eso la intención de nuestro programa es dar educación médica para que la gente entienda los problemas que hay, y sobre todo tú que ves tantos problemas alérgicos, pues orientar a los que llegan con que lo más evidente es el problema de tipo asma, pero hay otras alergias que es más difícil el diagnóstico. Y ya para terminar, se abusa mucho de los inhalantes entre las personas asmáticas. ¿Qué tan buenos usar los inhalantes en forma continua, los que son a base de broncodilatadores, y qué se comenta para evitar el abuso? Sí, ahora ya se estableció por parte de la Entidad Global de Asma, de GINA, se estableció una especie de guía para el tratamiento del asma bronquial, que esa la pueden consultar en todos lados, es GINA, y es una guía que se ha actualizado en base a los conocimientos de los medicamentos nuevos, y que es lo que se ha recomendado como manejo de GINA. Divide el manejo del GINA por edades, en niños pequeños, en menores
menores de 5 años, en adolescentes y en adultos. Es interesante porque la guía ha cambiado algunos de los conceptos que tenemos actualmente en el manejo del asma, sobre todo a nivel de broncodilatadores o de inhaladores, vamos a decir, que es lo que preguntaba la doctora Kaki. Y es que ya tenemos actualmente 2 grupos de medicamentos inhaladores, que son los que se llaman rescatadores, que son medicamentos que se utilizan para la sintomatología aguda, cuando el paciente está con muchos síntomas respiratorios o con dificultad respiratoria o tiene tos, y el otro es lo que se llaman los controladores. Los controladores son medicamentos inhalados que tienen una vida media más larga y que tienen un efecto de desinflamación y un efecto de broncodilatación más duradero, lo cual permite que parte del proceso que causa el asma, que es la inflamación, y lo que llamamos nosotros broncoespasmo, que no es más que el cierre del músculo que rodea el bronquio, reduciendo la luz del bronquio, lo cual da la sintomatología clásica de dificultad respiratoria y el famoso silbido que se puede escuchar, sobre todo en la fase de sacar el aire, que es la expiración, son parte del manejo de estos padecimientos. Entonces, el uso adecuado de los medicamentos es importante porque el uso de los medicamentos controladores actualmente se están abogando mucho para usarlos mucho más que el uso del rescatador, por ejemplo, el que tiene una sal, el salbutamol los broncodilatadores mixtos que tienen bromodiazepam propio con salbutamol. Y ahora se utiliza más la combinación de un medicamento que tiene un efecto de broncodilatación más largo, le llamamos beta 2 de largo efecto, y que es el formoterol y otros productos que se consiguen, más un esteroide inhalado. Esta efectividad de la combinación de medicamentos ha permitido que estos controladores actualmente se pueden usar como rescatadores con un efecto de mayor efectividad y sin el riesgo que tienen los efectos de los rescatadores, que tienen efecto de dependencia, de sobreabuso del producto, porque son más rápidos, pero evidentemente la gente los empieza a utilizar más y el grado de intoxicación es mucho más rápido con estos medicamentos. Entonces sí tenemos este gran grupo de medicamentos inhalados y actualmente ya hay otros medicamentos que se llaman antimuscarínicos, que ya son terapias triples, que tienen el medicamento de largo efecto beta, que llamamos, o para broncodilatar, el esteroide, y un medicamento que se llama antimuscarínico. Entonces ya son la triple terapia inhalada, que se utiliza mucho, sobre todo en la etapa de EPOC, o en la etapa de los pacientes adultos con asma. Todavía en niños no se ha utilizado, pero son terapias muy novedosas que seguramente a futuro tendrán mucha importancia, pero es importante que el factor causante del asma se identifique. Si yo tengo un paciente con asma bronquial que tiene un origen alérgico, tengo que tratar la alergia, porque si no, el medicamento solamente es un sintomático. El paciente puede estar perfecto, puede estar estable, pero evidentemente su estabilidad depende de que no tenga síntomas, y no siempre que no tenga síntomas no sugiere que tiene inflamación respiratoria. Entonces hay pacientes que pueden estar estables y entonces se vuelven como la hipertensión. Pacientes que están controlados aparentemente porque no tienen síntomas, pero cuando les tomamos sus cifras tensionales resulta que están hipertensos, y el daño microscópico generado a nivel vascular es igual que ocurre con el paciente asmático que está aparentemente sin tos, pero que no tiene un efecto de desinflamación adecuado, y entonces el daño generado a nivel microscópico, a nivel del epitelio respiratorio, de los alveolos, de los músculos, de la generación de tejido de remodelación, persiste. Entonces, si la causa más importante del asma es un alimento, bueno, pues hay que quitarlo. Si es un paciente que tiene una alergia, tenemos que tratar la alergia. Si es un paciente que no es alérgico, que tiene una forma de asma que le llamamos la intrínseca, que está asociada más bien a cambios genéticos, pues hay que tratar adecuadamente al paciente y hacer un seguimiento adecuado al paciente. El problema de muchos pacientes es que acuden a consulta, el médico general, el pediatra, el neumólogo, el alergólogo, les da un tratamiento, y como la terapéutica es bastante efectiva, el paciente siente que ya se curó, sin saber que si hace un evento respiratorio en 3 o 4 meses, pudo haber estado inflamado esos 3 o 4 meses, y el daño pulmonar se va generando poco a poco. Y esto no lo puede identificar porque no tiene sintomatología y se siente bien. Y entonces empieza a ver lo que se llama el abuso del uso de broncodilatadores. A veces mal usados, a veces utilizan 3 rescatadores en lugar de usar un controlador que sirva como rescatador y un rescatador ocasional. Y entonces la terapéutica ha cambiado mucho. Y ahora tenemos un gran armamento de manejo
en asma bronquial, que no nada más son los dilatadores respiratorios. Hay ya el uso, por ejemplo, de formas de asma grave de biológicos, hay como lo comentábamos hace un momento con las mascotas, hay la utilización de la inmunoterapia específica, que es las famosas vacunas, hay el aspecto del manejo con medicamentos, por ejemplo, en niños pequeños, que son los antileucotrienos, que son productos medicamentosos que actúan sobre ciertas formas inflamatorias de vía respiratoria, y así existe una cantidad importante de medicamentos. El tratar la rinitis alérgica favorece que el paciente pueda no desarrollar asma bronquial. Entonces, como lo comentaba usted muy bien en su programa, en ese aspecto del programa que hicieron de detección de cáncer, la medicina preventiva es lo más importante, porque evidentemente todos estos medicamentos, tratamientos generan costos, y son costos que se podrían evitar si el paciente en forma temprana se maneja desde el punto de vista respiratorio. Es muy interesante todos los conceptos. La verdad es que estamos muy agradecidos contigo, porque sé que estás ahorita en el programa del Día Mundial del Asma. Ahí en tu hospital estás encargado de algunas actividades, pero es más el tiempo para podernos compartir tus conocimientos. Me gustaría que nos dieras los datos de dónde te pueden contactar, por favor. Sí, yo estoy en el Hospital Médica Sur y en el Hospital Ángeles Mosel, doctor. Bien. ¿Tus teléfonos? Es el teléfono Médica Sur es 55 56 65 08 65, y el del Mosel es 52 55 52 78 26 19. Pues ahí lo tienen, a un experto en problemas de vías respiratorias y de tipo alérgico y inmunológico, el doctor Ernesto Numa Tacane, quien amablemente nos comparte sus conocimientos. Les agradezco a todos los que estuvieron en contacto con este programa y los esperamos en 8 días en un evento más de En Opinión de un Médico Nikkei. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, doctora Kaki, muchas gracias a usted y al público, al auditorio también que nos está escuchando. Y muchas gracias por la invitación y lo felicito que sigue con esta actividad académica incansable. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.